Bueno, este video tiene como objetivo explicar un poco sobre los modificadores del sabor como aditivo en la industria alimentaria. Así que mi compañero Ricardo y su servidora Fernanda, estudiantes de la licenciatura de nutrición del Centro Universitario de Tonalá, les explicaremos más sobre este tema. Los temas que se tocarán sobre los aditivos modificadores del sabor son los antecedentes, como la definición e historia, la aplicación en la industria alimentaria, como sus usos y ejemplos en algunos productos, su impacto en la salud, donde se presentará un caso clínico y finalmente pues nuestras opiniones sobre estos aditivos modificadores del sabor. Bueno, pues para adentrarnos un poco más en el tema y entenderlo mejor, tenemos que un aditivo son las sustancias que se añaden a los alimentos con un propósito tecnológico, pues en el cual se le incorporan cualidades de las que carece el alimento o mejoran, pues, las cualidades que ya tiene. Esto con el objetivo de buscar la aceptación del producto en el consumidor. Existen más de 5,000 aditivos y estos se identifican en forma de códigos, formado primero por la letra E y posteriormente 3 cifras, como se observa en la imagen. Estos son sus códigos, aunque cada aditivo tiene su nombre, estos se identifican por códigos y se clasifican de acuerdo a su función, como por ejemplo tenemos los conservadores, los colorantes, antioxidantes, reguladores del pH, emulsionantes, edulcorantes, potencializadores del sabor, gelificantes, correctores de la acidez y demás, ya que según la Unión Europea hay 26 grupos de aditivos y pues se clasifican de acuerdo a su función. Y ya adentrándonos al tema de los modificadores del sabor, estos son sustancias que al ser añadidos en los alimentos producen una modificación en su sabor natural, esto para mejorar o realzar su sabor. Y existen tres tipos de aditivos que modifican el sabor y son los potencializadores, los edulcorantes y los acidulzantes, que más adelante les explicaremos pues la función de cada uno de estos. Los primeros compuestos que se utilizaban como aditivos, se empezaron a utilizar antes del siglo XVII, en el cual, pues, se utilizaban especies y técnicas para realzar el sabor de los alimentos. Ya después, en el siglo XVIII, empezó el crecimiento de la industria alimentaria y surgieron nuevas formas de modificar y añadir compuestos, pues, que cambiaran las propiedades de los alimentos. Y ya finalmente, en el siglo XX, se incluyó y definió el término de aditivo, que es lo que actualmente conocemos. Y ya el uso en los alimentos de los potencializadores del sabor, pues es realzar el sabor y aromas sin aportar sabor propio. Estos son muy utilizados en productos salados, como vemos en la imagen, las sopas, las salsas, consomés y pues demás productos industrializados. Y los edulcorantes se utilizan para proporcionar sabor dulce o para imitar sabores, ya que se busca que el sabor sea lo más parecido al azúcar común, pero por lo contrario, este no aporta tantas calorías, por lo cual se emplea en productos bajos en calorías o productos para diabéticos, como vemos el stevia y el Splenda, que se utilizan como sustitutos del azúcar, pero sin aportar tantas calorías. Y ya finalmente tenemos los acidulzantes, que también se conocen como correctores de la acidez. Y pues estos, como su nombre lo dicen, se utilizan para controlar la acidez de los alimentos y decían que estos se utilizan mucho en refrescos. Bueno, algunos de los ejemplos de productos que se utilizan esos tipos de modificadores del sabor. En los lácteos se utiliza en productos como mantequilla, queso parmesano, mayonesa, yogur y leche condensada o leche en polvo. Eh, en los cárnicos y embutidos se utiliza en pescado, carne, jamón, salchicha, chorizo. Esto como para resaltar más el sabor umami, que es característico de los potenciadores del sabor.
En otros productos se utilizan refrescos, papas fritas, galletas, chicles y algunos snacks. Incluso se llega a utilizar en algunas variedades del chocolate. Bueno, dentro de los aditivos, cada aditivo tiene una determinación de su dosis máxima y se las vamos a estar mencionando a continuación. Por ejemplo, el sorbitol, su dosis máxima es de 0,15 gramos por kilogramo de peso, mientras que la sucralosa es de 15 miligramos por kilo de peso. Estas dosis están determinadas por la FAO. Eh, en cuestión del ácido glutámico y todas las sales derivadas del glutamato, estas están caracterizadas porque tienen las mismas dosis, porque son diferentes variedades. En todas su dosis es de 10 gramos por kilogramo de peso. Existen también algunos aditivos que están limitados por los buenos practicantes del fabricante. ¿Qué quiere decir esto? El fabricante al estar realizando el aditivo, él es el que va a determinar cuál es la dosis que se tiene que administrar o se tiene que añadir a ciertos alimentos dependiendo de la forma de preparación o del alimento que se vaya a preparar. Y bueno, como caso clínico, en un estudio llamado Los edulcorantes artificiales inducen la intolerancia a la glucosa, se explicó que al comercializarse tantos endulcorantes en el mercado hoy en día, se observaba que las personas, así sean delgadas como personas obesas, tenían una susceptibilidad a desarrollar una intolerancia a la glucosa debido a que estos aditivos atacaban directamente a la microbiota intestinal, lo que hacían que se modificara de cierta manera y después del paso del tiempo empezaran a desarrollar esta intolerancia a la glucosa, ya sean personas sanas o que sean susceptibles a estas enfermedades metabólicas. El experimento consistió en dos fases, una en la que se estuvo experimentando con ratones, en la que se obtuvo una curva de intolerancia a la glucosa en todos los aditivos de edulcorantes, perdón, y otra en la que se hizo un caso clínico de corte en personas humanas a las que se les sometió a un cuestionario en el que se les observaba qué personas consumían mayor cantidad de edulcorantes y qué no, y se les realizaba pruebas sanguíneas, pruebas la, para revisar su microbiota intestinal, y llegaron a la conclusión de que es muy probable que si es una persona susceptible, con el paso del tiempo llegues a desarrollar alguna intolerancia a la glucosa o alguna enfermedad metabólica a causa de estos. Y bueno, como reflexión, nosotros recomendaríamos el uso de estos modificadores del sabor que estuvieran en una mejor regulación en el país y que las etiquetas agregaran alguna leyenda que contenga que ese producto contiene aditivos y cuáles son las posibles consecuencias en el caso del consumo excesivo, para que el consumidor tenga es más información y que esté consciente del consumo, ya que se desconoce la mayoría de los aditivos utilizados en la industria alimentaria. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver la presentación.